Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? Soy el tío David. Estamos aquí con un mensaje muy importante, muy solemne. Quizás podría ser uno de los mensajes más importantes que he presentado de mi vida por la urgencia y por el contenido. Y para poder hacerlo necesitamos la presencia de Dios. Les invito a que me acompañen, por favor. Voy a arrodillarme aquí y vamos a pedir que Dios dirija nuestras mentes y las palabras presentadas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en momentos solemnes, portentosos, cuando vemos señales de tu venida y los corazones están para prepararse y para poder compartir contigo en el fuerte pregón, pedimos, Señor, que ahora dirijas cada mente, cada palabra, que no haya ninguna persona, ninguna parte humana, solamente las palabras que tú quieres comunicar en nuestros corazones. Bendíganos ahora en esta producción y en la transmisión y en cada hogar, cada persona que verá esta producción. Señor, te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta producción ya vino en el proceso ya de varios años, pero especialmente en estos últimos meses hemos tenido una mejor comprensión del tema. Dios me ha ayudado para poder, como digo, conectar los puntos y los eventos. Y se trata de un tema muy urgente, pero es porque se trata de eventos actuales que son como paralelos de eventos pasados. Y vamos a ver que lo que Dios hizo en el pasado nos ayuda a entender lo que está pasando en el presente y lo que va a pasar en el futuro. Y como es algo de vida o muerte, la presentación se está haciendo en una forma que es simplemente mi testimonio, la comprensión que Dios me ha dado para poder compartirlo, para que ustedes también oren y para que ustedes puedan entenderlo. Y no lo estoy presentando solo. Hay otras personas que tienen también del Señor de diferentes puntos de vista, tienen el mismo mensaje, pero lo entienden de diferentes formas en lo que ellos lo han aprendido. Yo lo aprendí por observación y comparándolo con la palabra de Dios. También amigos y amigas que han tenido sueños comunicados del Señor, comprobando lo que está pasando. Entonces, después de mucha oración y viendo que también yo hablé con otro pastor que está presentando el mensaje ahora en este momento en Europa, hablé con él por una hora con mi esposa la otra noche y qué interesante cómo él de una forma muy independiente y de otro punto de vista totalmente originando con otros materiales, él llegó a la misma conclusión y han orado mucho también y por eso me siento a libertad para grabarlo así y compartirlo. En la boca de 2 o 3 testigos, dice la palabra, se establece la cosa. Entonces, se titula el sermón, La puerta está a punto de cerrarse. ¿Estás listo? Antes de comenzar, quiero hacer una aclaración. Lo que estoy diciendo y lo que no estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que estos materiales, esta presentación, estoy presentando evidencias de que Dios me ha mostrado de los paralelos de lo que pasó en el pasado, Dios me ha mostrado que son eventos exactamente reflejando lo que está pasando y lo que va a pasar. Y entonces voy a compartir lo que yo aprendí para que ustedes oren y para que ustedes lo estudien y para que ustedes con Dios determinen cómo eso aplica a su vida. Lo que sí les pido que no hagan es que confíen en otras personas y opiniones. Vayan directamente con Dios para que Dios les muestre directamente a ustedes. Tiene que ser entre la persona y Dios. Si personas y opiniones y otras cosas intervienen, hay muchas personas que simplemente van a rechazar sin haberlo estudiado, ni orado, ni pedirlo
ni pedido a Dios que les ayude a comprender el tema. Entonces, por favor, es un tema entre tú y Dios. Lo que no estoy diciendo es también importante para aclarar. Lo que no estoy diciendo es que en ciertas fechas va a ocurrir ciertas cosas y que estoy colocando fechas para que ocurran. Estoy marcando periodos que son paralelos de los periodos pasados y que si esos periodos realmente llegan a reflejar lo que yo entiendo que va a pasar, en esos periodos van a acontecer diferentes cosas. Pero nadie puede decir que entiende 100%, yo no entiendo 100%, Dios me está revelando, estoy compartiendo solamente lo que yo he aprendido, porque si es verdad lo que yo he aprendido y lo que el pastor está predicando y otros también, es que tenemos muy poco tiempo para poner la casa en orden, preparar nuestras almas para ver a Dios. Y la crisis venidera se nos viene encima dentro de poco tiempo. Entonces, si eso es verdad, es sumamente urgente que pongamos la casa en orden, y no podría yo tener su sangre sobre mis manos por no haberlo compartido. Si Dios nos da más tiempo, Él ya verá cómo nos enseña eso. Pero no puedo conocer lo que conozco y no compartirlo. Así que lo coloco para su consideración y lo coloco para sus oraciones, porque si Dios realmente quiere decirnos eso, yo estoy seguro que este mensaje no va a venir solamente de mi persona, ni del pastor, va a venir de múltiples lugares y comprobado en muchas formas. También entiendo que Dios seguro nos va a despertar en muchas formas también con crisis en estos meses venideros. Van a haber aceleración de crisis y nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar siempre despiertos. Así que no estoy colocando fechas, pero sí estoy explicando paralelos, y esos paralelos sí tienen cumplimiento en periodos de tiempo. Así que por favor, yo sé que alguien va a decir, está colocando fechas, no me importa. Yo igual lo voy a compartir y lo dejo en manos de Dios, como ustedes lo toman, pero por favor, tómenlo de buena voluntad, para orar y para examinar sus corazones, porque si es verdad, tenemos poco tiempo para alistar nuestras almas. Es una cosa ser atalaya. Ser atalaya en las paredes de Jerusalén significa que el atalaya tiene que sonar la trompeta cuando ve peligro, cuando entiende que hay un evento, cuando hay un peligro, cuando hay algo serio. Tiene que sonar la trompeta e informar. Puede ser que no es exactamente lo que la atalaya a la distancia lo piensa, pero igual tiene que sonar la trompeta. El perro ladra cuando ve peligro, pero el atalaya que no suena la trompeta, el atalaya que no informa, también tiene responsabilidad ante Dios por no haberlo sonado. Dice Ezequiel 3, 17 al 18, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, los amonestarás de mi parte, y si tú no les amonestarás, su sangre demandaré de tu mano. Así que como pueden ver, el atalaya que somos nosotros, los pastores, los líderes, y también la verdad es que todo adventista es un atalaya también para el mundo, ¿no? Porque conocemos cosas que el mundo no conoce. Y todos debemos ser fieles atalayas, sonando el alarma cuando hay peligro, y definitivamente hay peligro. ¿Qué dice Dios de los que no suenan el alarma? Atalayas que nunca informan. Dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. Un poco duro, ¿eh? No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Entonces, hay dos tipos de atalayas: los que sí suenan la trompeta cuando hay peligro, y un grupo que no escucha, no oye y no ve. No quiere ni oír ni escuchar porque no quiere tener un mensaje para contar. Y si lo ve, prefiere quedarse callado ya, pero ya sabemos que la sangre de las personas está sobre sus manos. Aquí podemos ver que el Señor no quiere sorprender a su pueblo. Dios siempre quiere preparar a su pueblo para que las cosas no acontezcan de sorpresa. Mira lo que dice Amós 3:7. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea, Dios siempre va, antes de actuar, va a informar.
Siempre lo ha hecho en el pasado, siempre lo hará en el futuro. Aún la venida de Cristo será anunciado con día y hora, antes de su venida. Así que podemos tener, por cierto, que Dios no nos va a sorprender. No siempre lo van a aceptar, los profetas anuncian, no todos reciben, pero Dios siempre anuncia antes de actuar. Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán nuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Así que podemos esperar, aunque tenemos el espíritu de profecía, como demostrado en la vida de la hermana White, pero también a la misma vez podemos ver que otros soñarán sueños, habrá visiones y habrán el Espíritu Santo profetizarán. Entonces, viendo eso, podemos estar seguros que habrán personas que recibirán sueños y visiones para comprobar, para informar y colaborar o corroborar, sería mejor dicho, lo que Dios está haciendo. Primera de Corintios 10:11, es interesante aquí lo que dice Pablo. Estas cosas les acontecieron como ejemplo, o sea, con Israel en el pasado, a fines de amonestarlos, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, todo lo que pasó en el pasado, podemos saber que son ejemplos para nosotros que vivimos en esta última generación. Mateo 24, 32 y 33, Jesús habla de la higuera, que cuando brotan las hojas podemos saber que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis estas cosas, conocer que está cerca, aún a las puertas. Entonces Dios quiere que observemos, Dios quiere que escudriñemos, que conozcamos la historia pasada muy bien y que podamos compararlo con lo que está pasando para que cuando veamos las cosas podemos entender que está muy cerca a las puertas. No estamos hablando del día ni la hora de la venida de Cristo, estamos hablando de acontecimientos que pregonan la venida de Cristo y tenemos que reconocerlos. Mateo 13, 35 y 36, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si en el anochecer, a la medianoche, al canto del gallo, la mañana, porque cuando venga de repente os encuentre ¿qué? Durmiendo. El peligro mayor es que durmamos, que estemos tranquilos, pensando que todo va a ir por mucho tiempo igual y repentinamente nos encuentra la crisis. Dios no quiere. Por eso Él termina diciendo, aquí si uno sigue leyendo en versículo 37 dice, y lo que les digo a vosotros, a todos les digo, velad. Ese es el secreto. Jesús nos dejó amonestación y debemos prestar atención. Primera de Tesalonicenses 5:4, pero vosotros, hermanos, no sois de las tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Dios no quiere que ninguno de sus hijos sea sorprendido. Él siempre informa y si nos estamos mirando y vigilando, Él nos va a informar. ¿Cómo podemos entender los eventos y quiénes podrán entender las profecías actuales? Aquí, Servicio Cristiano, página 98 dice, los que se colocan bajo el control de Dios para ser guiados y dirigidos por Él, captarán la marcha firme de los sucesos que Él ordenó. O sea, los eventos que están aconteciendo, que Él ordena, lo vamos a captar, lo vamos a entender y vamos a poder interpretar correctamente. Daniel 12:10, ninguno de los impíos entenderá, mas los sabios entenderán. Eso nos da mucho ánimo, ¿no? Saber que si tenemos la ayuda del Espíritu Santo, los sabios van a entender los eventos, los acontecimientos e interpretarlos correctamente. Hay que mantener nuestros ojos firmes en los personajes importantes que forman parte de los últimos eventos. Por ejemplo, tenemos varios personajes como Roma papal. Anteriormente era Roma pagana, que era un personaje importante que jugó un papel muy importante en la historia de Israel, en la historia del mundo. Ahora es Roma papal. Entonces Roma papal, la bestia, la ramera de Apocalipsis 13, 17 al 19, sufrió una herida en 1798. Esa herida será sanada y tendrá poder sobre todo el mundo y todo el mundo, todas las naciones seguirán a esa bestia. Y esa herida está casi sanada ya. O sea, su herida mortal sería sanada y todo el mundo preguntará por la bestia y seguirá a la bestia. Y se le da poder por 42 meses
Anteriormente, en profecía, 42 meses son los 1260 años. Pero hemos aprendido que esos 42 meses que habla en Apocalipsis también tienen el sentido de 42 meses literales. Igual que Daniel 12 habla de esos años, también tiene un sentido literal y se puede demostrar eso de la profecía directamente de Daniel y Apocalipsis, que estamos hablando de un tiempo futuro. Y ese poder Roma papal tendrá poder por 3 años y medio. ¿Para hacer qué? Para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí vemos que hay un papel muy importante por 3 años y medio que Roma papal jugará en contra de los santos y vencerá, tendrá poder sobre los santos. Eso no significa que podrá parar el mensaje del fuerte pregón, no, ese mensaje va a ir, pero igual habrá poder militar, poder político puesto sobre el pueblo de Dios. Eso lo dice Apocalipsis 13, 5 al 7. El segundo personaje en el cual vamos a enfocar es los Estados Unidos. La bestia que sale de la tierra, que es como cordero, pero habla como dragón. En Apocalipsis 13, versículo 11. Entendemos claramente que ese poder, esa bestia, que es un poder político, una nación, es los Estados Unidos, que sale parece cordero, bien tranquilo, habla de la libertad religiosa, hace todo, pero en final de tiempo usa su fuerza militar para unirse con la fuerza papal y enforzar ¿qué? ¿Qué dice? Hace que todos adoren a la primera bestia, Roma papal, y mata a los que no lo hacen. Muchos serán decapitados por no recibir la marca de la bestia, dice Apocalipsis 24. Y no es accidente que aquí también, como muchos otros países, ha habido una importación de muchas guillotinas que están ahí guardaditos. Un amigo mío vio un camión lleno de guillotinas que estaba en México, importado. Así que muchas naciones, no dudamos de que hay instrumentos de muerte ya preparados. Habrán muchos mártires en estos últimos días, pero morir por el Señor no es una tragedia. El hecho de morir sella tu vida en el Señor Jesucristo y la resurrección es como un cerrar y despertar. La muerte es para un cristiano, un ser cristiano en Cristo, simplemente un cerrar y abrir de ojos, y no es lo peor. Vivir para Cristo puede ser aún más difícil que morir por Cristo, pero habrán muchos que sellarán su testimonio con su sangre, pero la sangre de los mártires solamente causa que otros también se conviertan. Aquí hay una cita del quinto tomo de Testimonios, página 426. Cuando el protestantismo extienda su mano, eso es Estados Unidos, los protestantes, a través del abismo para asirse de la mano del poder romano, con el espiritismo, cuando nuestro país repudie todo principio de su constitución, entonces sabremos que ha llegado el tiempo que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Estamos por ver la obra maravillosa de Satanás, obrando milagros e interviniendo con los poderes de la tierra. Pero lo que sí ya hemos visto, no hay duda alguna, Estados Unidos ya tomó la mano de la bestia de Roma y los protestantes ahí apoyando. También ahí están los protestantes con el poder romano y habrá intervención del espiritismo, de poder de Satanás también haciendo milagros para confirmar esa dirección, y ya sabemos que ha llegado el momento. La verdad es que Estados Unidos no solo tomó la mano de Roma, están en la misma cama. Están cometiendo adulterio los dos países en una relación ilícita. Cuando tú tienes una relación con una ramera, eso se llama adulterio. Y cuando una nación libre que da libertad religiosa se une con Roma, que nunca ha permitido libertad religiosa y que siempre ha martirizado a los hijos de Dios por querer predicar la verdad, eso es una relación ilícita llamado adulterio. Y los reyes de la tierra cometen adulterio con esa ramera y Estados Unidos ya está en pleno adulterio. Otro personaje importante
en estos últimos eventos es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, el pueblo remanente de Dios. No solo todos los hijos de Dios que hay en todas las iglesias, la iglesia católica, las iglesias evangélicas, todos tienen hijos de Dios. Estamos hablando de la iglesia remanente que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio o el espíritu de profecía. Es una de las señales, las marcas del pueblo remanente de Dios. Y el pueblo remanente de Dios tiene un papel muy importante. El pueblo de Dios es la novia pura de Dios. Una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, santa y sin mancha, dice Efesios 5. Debe haber un renacimiento de la piedad primitiva y se va a ver eso en los últimos días en su pueblo. Una preparación, estudiando la palabra de Dios, esforzándose para adaptar sus vidas a los preceptos de la palabra de Dios. El mensaje de Elías, que se encuentra en el 4º capítulo de Malaquías, habla de arrepentimiento, templanza en todas las cosas, reforma en vestimenta, obediencia a las leyes, estatutos y juicios de Dios. Eso se ve en 1 Reyes 17 y 18 y Malaquías 4. Es importante saber qué juego juega el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el punto principal para que recibe la lluvia tardía y sale al fuerte pregón. Y que el conocimiento de la gloria de Dios tiene que llenar toda la tierra, como dice Habacuc 2:14, tiene que llenar toda la tierra como las aguas que cubren el mar. O sea, va a haber, todo ser humano tiene que escuchar el mensaje y como dice Mateo 24:14, esa es la señal de la venida de Cristo, que se predica el evangelio en todo el mundo. Entonces el pueblo de Dios tiene que llevar a cabo esa predicación, ese fuerte clamor, pero Estados Unidos, unido con Roma papal, serán la fuerza militar, la policía, podemos decir mundial, que usará la espada para enforzar y con las Naciones Unidas trabajarán para poder forzar las conciencias de los hombres. Entonces, estos tres son los que juegan papeles principales en los últimos eventos de la historia del mundo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:11, él dijo: ahora todas las cosas que sucedieron son como ejemplos para nuestra admonición sobre quienes vienen los fines del mundo. Entonces, todo lo que pasó en el pasado nos sirve como ejemplo para estar mirando, para entender lo que está pasando. Tenemos que entender. Un mensajero del cielo presentaba muchas cosas. Su mensaje fue la historia se está repitiendo. Lo que ha sido, volverá a ser. Entonces, al entender lo que pasó en el pasado, podemos saber que se va a repetir casi idénticamente en nuestro tiempo. Entonces, por eso estoy presentando este mensaje, porque al ver el paralelo, al ver cómo se duplica el pasado con el presente, tengo la responsabilidad de presentar este mensaje. ¿Por qué? Porque si es verdad, si hay un cumplimiento con el pasado que es muy íntimo, entonces eso significa que algo está por reventar. Va a haber una crisis, se va a forzar la conciencia y lo que va a caer como sorpresa sobre la gente, para nosotros no va a caer como sorpresa, porque ya sabemos. Estamos leyendo las señales y podemos interpretar correctamente. Los sabios entenderán, los impíos no entenderán. Así que por eso lo estamos presentando, para poder entender mejor. Ahora vamos a ver cómo conectar esos puntos. Ya vamos ahora a empezar a resumir esos eventos paralelos. Veamos la historia pasada de Roma. Para poder entender, quiero repetir la historia pasada de Roma, Israel, y después vamos a comparar con el presente. El primer ataque que Roma hizo después de Cristo contra Jerusalén fue en el año 66 después de Cristo por Cestio. Él no tuvo mucha experiencia, llevó los soldados, tuvo un fracaso, perdieron a muchos soldados, más de 6,000 soldados murieron, estuvieron solamente 9 días en el sitio y retrocedieron. Hubo órdenes de Roma que vuelvan para atrás y ellos volvieron para atrás. Y entonces en ese ataque, primer ataque, el pueblo de Dios entendió que era el momento, la señal que Jesús había dicho cuando el poder romano entraba al lugar santo, o sea, rodeó la santa ciudad. Inmediatamente salieron los cristianos de Jerusalén y ningún cristiano murió. Cuando volvió el general Tito, 3 años y medio después,
para destruir a Jerusalén y murieron millones de judíos crucificados, muertos a la espada. Se quemó la ciudad, se incendió también el templo. Fue un desastre terrible. Estoy seguro que Dios derramó muchas lágrimas por el dolor de su pueblo, que no tenía que haber sido, pero por el rechazo del Mesías, ellos no tuvieron la protección de Dios para prevenir y para evitar este problema. Entonces, en otoño, en septiembre del año 66, viene Cestio y después se retira. El segundo sitio fue por Tito en la primavera. Él llegó unos días antes de la Pascua y allí habían millones de judíos adentro de Jerusalén y todos murieron, casi sin excepción. Muy pocos sobrevivieron, quizás unos viejitos nomás, pero la destrucción total de Jerusalén aconteció exactamente 3 años y medio después del ataque inicial. Septiembre, 3 años y medio hasta primavera. Ahora vamos a ver el paralelo dentro de poco. Ahora vayamos a Jerusalén. Jerusalén, Israel, era el pueblo de Dios, elegido por Dios, el pueblo sagrado llamado por Dios, que Dios había prometido a Abraham, que su pueblo iba a ser como las estrellas del cielo, y así fue. Dios bendijo mucho a Israel, pero vez tras vez, tristemente fueron rebeldes. Tristemente Dios tuvo que castigarlos, permitir a los enemigos, retiró su protección, los enemigos atacaron, los llevaron como esclavos, otra vez fueron restaurados. Vez tras vez aconteció lo mismo. Jerusalén fue destruida muchas veces y por fin llegó el Mesías. En las 70 semanas, la profecía de Daniel, las 70 semanas dieron 490 días o años, fueron dados a Israel, fueron determinados sobre Israel. Y en el último año de esos, en la última semana, diría, los últimos 7 años, de las 70 semanas de 490 años, el Mesías tenía que venir. Y justamente en el año 27, Cristo empezó su ministerio y por 3 años y medio, Él confirmó y predicó y sanó y nos trajo el ejemplo de su vida y con sus discípulos Él llevó a cabo su ministerio. Pero en el año 31, una semana antes que murió, realmente el domingo, Él murió el viernes, Él entró a Jerusalén en su entrada triunfal, montado sobre un burrito. Y cuando Él paró ahí y miró a Jerusalén, fue muy conmovido su corazón. Tanto Él había amado a esa santa ciudad. Él derramó lágrimas de agonía, porque ahí estaba viendo que tanto Él había querido salvarlos como una gallina con sus polluelos, y no quisieron. Y Él tuvo que exhortarlos. Pero dice aquí desde adolescentes, cuando el sol ya en su ocaso desaparecería de la vista, el día de gracia de Jerusalén habría terminado. Jesús vio eso y sabía que a la puesta del sol, y otra cita dice que cuando lo crucificaron, o sea, ese fin de semana, se terminó el día de gracia para Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios aceptó su decisión. Rechazaron a su Mesías y como resultado ya no habría oportunidad para ir para atrás. Era un rechazo permanente. Hasta ahora, yo fui a Jerusalén hace no mucho y hay una hostilidad tremenda contra cualquier cristiano mesiánico o cualquier judío mesiánico. Hay prejuicios, hay leyes en contra de ellos. Todavía, hasta ahora, insisten en la rebeldía y el odio contra el Mesías, no leyendo sus propias escrituras como Isaías 53, prohibiendo a sus propios ciudadanos que entiendan sus propias escrituras, porque simplemente no quieren y no quieren. Jesús vio todo eso y vio las consecuencias del rechazo. Entonces, Dios no cerró las puertas todavía contra Israel. Él les dio 3 años y medio más. Después de la resurrección de Cristo, derramó su Espíritu Santo, la lluvia temprana cayó sobre los discípulos
y ellos ya predicaron y muchos aceptaron al Señor Jesucristo y por 3 años y medio tuvieron libertad para predicar y los judíos independientes pudieron recibir la salvación. Pero 3 años y medio después, Esteban fue apedreado. Y cuando él fue apedreado, los judíos se dispersaron y fueron por todo el mundo para predicar. Había llegado el momento de persecución y había llegado el fin del tiempo de los 490 años y el tiempo de gracia que tenía Israel y Jerusalén. Entonces ahí vemos un paralelo, no un paralelo todavía, no hemos hablado de paralelos, vamos a hablar del ejemplo. La iglesia se rebela contra Dios y 3 años y medio la iglesia empieza una persecución agresiva contra todos aquellos que obedecen a Dios y entonces salen a todo el mundo. 3 años y medio de prédica con el Señor Jesús, el rechazo y 3 años y medio más para completar el trabajo individualmente con Israel. Ahora, vamos ahora a comparar eventos actuales. Esto aquí nos se pone un poco interesante, porque ahora vamos a comparar lo que Roma está haciendo con lo que hizo, y vamos a comparar a la iglesia, lo que la iglesia está haciendo con lo que hizo anteriormente y lo que está por hacer. Roma, lo que está por hacer, y la iglesia, lo que está por hacer. Veamos el paralelo. Recuerden, por favor, que lo que estamos haciendo es simplemente comparando. Si tú eres un estudioso o estudias la Biblia, tienes que entender que hay eventos paralelos, hay profecías que tienen doble cumplimiento y que Dios es un experto al manipular los tiempos para que queden expresamente revelados a sus siervos los profetas para entender lo que están pasando. Muy bien, entonces vamos a ver primero a Roma. ¿Qué está haciendo Roma en estos días? Bueno, vemos que la curación, el sanamiento de la herida mortal está casi completa. El mundo entero se maravilla ante la bestia. Y la verdad es que Corea del Norte aún, que es un país muy comunista, el país que más persigue a los cristianos en el mundo, ser cristiano es una sentencia de muerte. Ahora él está pidiendo una cita, esta semana pasada pidió cita en el Vaticano con el Papa. Es increíble, aún los más hostiles están queriendo alinearse ahora con Roma. También vemos que Roma invade a los Estados Unidos el 23 de septiembre de 2015, el día de expiación, y tomó control del cuerpo legislativo, ejecutivo y judicial. Su invasión, yo lo llamo invasión. ¿Por qué? Porque cuando entraron no simplemente vinieron a visitar al presidente, inmediatamente entraron al Congreso, después entraron a la Casa Blanca, hablaron a todos los ciudadanos americanos y después empezaron a tomar control de la judicial. Ahora ni siquiera hay un solo protestante en la Corte Suprema. Todos son católicos, a excepción de un judío. El control de la Corte Suprema está en manos de Roma. La economía también ha estado hace tiempo en control. El presidente Trump fue a visitar al Papa y dijo: yo seguiré sus órdenes al pie de la letra. Entonces ahora el presidente está bajo órdenes también. El presidente más poderoso del mundo se somete a las órdenes del Papa, significando de que realmente el Papa, la herida está casi sanada, falta muy poco. Ahora, eso es lo que Roma está haciendo ahora, está por hacer algo. ¿Eso fue cuándo? Septiembre 23, el día de expiación, septiembre de 2015. Ya vayan pensando, la invasión inicial y Roma se fue. Pero va a pasar 3 años y medio y va a haber otro evento. Vayan comparando. Roma ataca a Jerusalén y se va en septiembre. 3 años y medio después viene y completa el trabajo. Ahora vamos a ver la iglesia. Primero, recuerden que Israel rechazó al Mesías en el año de la muerte de Cristo 31 y 3 años después comenzó la persecución. Ahora vamos a ver la iglesia. En el Congreso de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día en San Antonio en julio de 2015. Yo estuve ahí, yo he estado desde 1980, he estado en los congresos. Me encantan mucho
y estar en los congresos. Pero esta vez, en vez de hablar con las personas y estar atendiéndole en el stand, Dios me mostró que debo quedarme allí y que debo simplemente escuchar lo que está pasando. Bueno, todos los ojos estaban puestos sobre la votación, sobre la ordenación de mujeres, y terminando eso, cada uno ya se desinteresó de las cosas, a excepción de los delegados. Yo me quedé a escuchar y después acontecieron dos eventos muy importantes. El primero, bueno, los dos pasaron a la misma vez. Cambiaron nuestras creencias fundamentales. O sea, tomaron un voto con el cuerpo de mayor autoridad en la Iglesia Adventista, que es el Congreso Mundial de la Asociación General, con delegados de todo el mundo, propusieron el cambio de dos creencias básicas. Hubieron personas que se pusieron de pie para protestar en contra. Los escucharon, hubo mucho tiempo para discutirlo. El presidente, el que presidió la Junta, dio oportunidad para votar sobre el asunto, y los delegados claramente escogieron realizar los cambios. Entonces, estos cambios no fueron en secreto, estos cambios no fueron por órdenes administrativos, fueron plenamente discutidos y votados, aprobados por los delegados del mundo, significando que la Iglesia estaba de acuerdo y que la Iglesia Mundial aprobó y autorizó estos cambios. ¿Cuáles son? El espíritu de profecía, que es las escrituras de la hermana Elena G. de White, que han servido como guía profética y autoridad, fuente de luz por 150 años, ahora ya no son fuente de verdad. Esas palabras los retiraron, significando que ya no lo consideran inspirados, porque todo lo que es verdad viene de Dios, y si ya no es una fuente de verdad, entonces significa que ya no son inspirados. Están ahí todavía para leer, pero ya la Iglesia Adventista no lo considera inspirado de Dios. Entonces, el segundo cambio fue la venida de Cristo. La palabra adventista significa que estamos pregonando, creemos, vivimos, enseñamos en la venida inminente de Jesucristo. Ha sido nuestra misión principal. Y sin esa creencia ya no somos adventistas en cierta forma. Deberíamos cambiar nuestro nombre, ser cristianos genéricos, pero ya no adventistas. Definitivamente, al rechazar el inminente retorno de Jesucristo y colocar pronto, estamos demostrando al mundo que ya no somos adventistas, que ya somos genéricos, creemos igual que todos los demás, que algún día vendrá Jesús, pero no es inminente. Entonces hemos perdido nuestra marca como pueblo remanente de Dios, y hemos perdido también nuestro enfoque en la venida de Cristo. Yo lo consideré triste, pero no lo consideré con la seriedad que ahora lo reconozco. Era un evento sumamente triste para el cielo, y el cielo lo registró y el reloj empezó a correr, y yo no lo sabía hasta recién. Vamos a hablar más de eso después. En la iglesia remanente, las publicaciones del Espíritu de Profecía realmente marcan es la señal que tenemos, guardamos los mandamientos de Dios y tenemos los testimonios de Jesucristo, que es el Espíritu de Profecía. El Espíritu de Profecía, la hermana Elena G. de White escribió: soy de la opinión que los testimonios no vivirán entre el pueblo de Dios. Ellos serán eliminados. Eso no fue publicado por la iglesia hasta justamente julio de 2015. Esto nadie lo sabía y ellos lo tenían ahí escondido. Pero cuando ya la iglesia decidió rechazar el Espíritu de Profecía, ellos sintieron que deberían publicarlo, y ese mismo mes, a unos días después de esa decisión, publicaron la carta que ella escribió al presidente, el pastor Butler, y diciendo que ella estaba convencida de que la iglesia adventista rechazaría el Espíritu de Profecía. Bueno, otra vez vamos a conectar más puntos. Voy a ahora contar un poco de mi testimonio. En mi testimonio son experiencias personales que yo tuve con Dios, algo que aprendí de las Escrituras, amigos que me mandaron mensajes, sueños, otras cosas que entraron a la fórmula para ayudarme a entender lo que estaba pasando. En febrero de 2015 recibí un mensaje de un amigo que me llamó y me dice: David, Dios te dice que tiene mucho para enseñarte, pero necesita tener más tiempo contigo.
Y yo reconocí que era verdad, estaba tan ocupado que quizás no le daba suficiente tiempo a Dios. Me puse más a estudiar y orar y le rogué a Dios que me enseñe, por favor, a lo que estaba pasando. Poco sabía de lo que iba a pasar, ¿no? Era solamente un mensaje de Dios. Dios me estaba preparando para recibir más. El 30 de abril, un médico amigo mío de la Universidad de Walla Walla me mandó un mensaje que esa noche me dijo: anoche recibí un sueño de Dios y escuché una voz que decía, en exactamente 5 meses purificaré la tribu de Leví. Eso viene de Malaquías 3:3. Entonces, me puse a pensar sobre eso. Él hizo el cálculo de 5 meses usando la forma bíblica de contar 30 días por mes y llegó exactamente al 23 de septiembre, en las cuales algunos días tienen 30, otros días tienen 29, pero él llegó al 23 de septiembre, que justamente era el día de expiación. Y he aprendido que cuando Dios actúa, Él siempre actúa de acuerdo con el calendario. Por eso tenemos que entender el santuario y el calendario. Entonces, cuando yo vi que eso apuntaba al día de expiación, dije, algo está por pasar en el día de expiación, 2015. Bueno, lo registré en mi mente y seguí adelante. En julio de 2015 se tomaron las decisiones de la Asociación General, también lo registré. Un rechazo del Espíritu de Profecía, un rechazo de la venida inminente de Jesucristo. Pero no lo entendía bien su significado. Ya ahora hablando terminando el año 2015, el 19 de septiembre yo hice un video corto, está en mi canal de YouTube. Hice un video corto explicando que la venida del Papa en unos pocos días, 4 días después, significaba algo muy importante en el cumplimiento de profecía. Y Dios me mostró que cuando las cosas acontecen en esta tierra, también están aconteciendo en el cielo. Y nosotros como adventistas entendemos que antes que venga Cristo tiene que haber un juicio final. Creo que casi todas las iglesias cristianas creen en el juicio final. Pero solo la iglesia adventista del séptimo día realmente predica y enseña que el juicio de los vivos, el juicio investigador ya comenzó desde el 22 de octubre de 1844, cuando se cumplieron los 2300 días o años de profecía de Daniel. Entonces, al entender eso, también entendemos que el juicio investigador empezó con los muertos, desde Adán y Eva para adelante, pero en algún momento tiene que pasar a los vivos. Entonces, como ha estado muchos años, desde 1844 hasta ahora, Jesús en el lugar santísimo como sumo sacerdote, estaba purificando el santuario, juzgando a su pueblo, los muertos, pero tenía que pasar algún día a los vivos. Y no sabíamos cuándo. Pero yo había estado entendiendo por varios años que cuando Dios actúa de acuerdo con su calendario. Entonces os dije, en un día de expiación, en un día de acuerdo con el calendario, el juicio de los vivos va a comenzar, pero no sabemos cuál. Pero con este sueño y las decisiones que tomamos, me di cuenta que algo serio estaba pasando, y cuando las cosas acontecen en la tierra, también acontecen en el cielo. Y yo mencioné que el juicio de los vivos era probable, no estaba seguro, era probable que había comenzado, y el juicio siempre empieza con la casa de Dios. Entonces 4 días después, el 23 de septiembre, el Papa invade a Washington, el día de expiación. Entonces ahí vemos algo importante en la tierra y algo importante en el cielo. Igual, no entendía bien, solamente hice el video y informé mi convicción que algo estaba pasando en el cielo. En el año 2018, recién pasaron 2017, en este año fui a Europa, prediqué en 7 países, visité los proyectos, y Dios me fue en esos días enseñándome diferentes cosas y conectando los puntos. Entendí, por ejemplo, que el ataque de Roma de Jerusalén en el 66, en septiembre, 3 años y medio después, en primavera, lo que llamamos en el norte o en Israel, la primavera, en
los primeros meses del año, cuando se reúnen los judíos en Jerusalén para la Pascua. En ese tiempo volvió Tito y destruyó a Jerusalén. 3 años y medio exactamente. Y ahora empecé a reconocer que lo que hizo Roma en septiembre de 2015 iba a tener un cumplimiento 3 años y medio después. Un segundo ataque. El primero era iniciar, el segundo era para terminar la conquista. Entonces, eso me causó mucho a reflejar sobre los eventos finales. Eso significa que en primavera de 2019 Roma tiene que actuar. Roma tiene que actuar en una forma agresiva, determinante y con violencia también. O sea, tiene que haber un ataque contra Dios. Lo que queda pendiente, lo que conocemos de las Escrituras, es que tiene que haber una ley dominical. No sabemos exactamente cómo, pero la ley dominical ya está escondido en la ley del ambiente y ya lo hemos comprobado ya. Hablamos con un cardenal, hablamos con un obispo que nos confirmaron que la ley del ambiente realmente es una ley dominical. En Washington, el día que llegó el Papa, nosotros hablamos, amigos míos, fueron allá y hablaron con cardenales, hablaron con obispos y le mencionaron y ellos confirmaron que la ley del medio ambiente, usted es muy astuto, joven, le dijeron, es exactamente eso, es la ley sobre el domingo. Entonces, vemos que esa ley tiene que colocarse ahora y enforzarse civilmente. Bueno, eso me causó mucho reflejo, pero después empecé a entender de la iglesia. ¿Qué es lo que pasó en San Antonio? Cuando rechazamos el espíritu de profecía, cuando la iglesia mundial rechazó el inminente retorno de Jesucristo, ¿qué significado tenía? Es realmente el rechazo del mensaje adventista y es el rechazo de la señal que nos hace pueblo remanente. El pueblo remanente tiene el espíritu de profecía, dice Apocalipsis, pero nuestra iglesia rechazó el espíritu de profecía como fuente inspirada, ya no lo tenemos. Esa marca ya no existe en el pueblo, la iglesia organizada. Entonces, todavía existe entre los adventistas que creen, todavía existe conmigo, por ejemplo, yo soy adventista del séptimo día y yo sigo creyendo en el espíritu de profecía, yo sigo creyendo en el inminente retorno de Jesucristo. Por eso estoy predicando este mensaje, estoy presentando. ¿Por qué? Porque soy creyente y todavía quiero ser y soy parte del pueblo remanente, pero los que rechazaron, los que votaron rechazar, ellos no son. No pueden decir que son el pueblo remanente y la organización tampoco no puede hablar en nombre del pueblo remanente porque la organización con sus delegados rechazaron. Pero dentro de la iglesia del séptimo día todavía hay un pueblo remanente que sí cree y esa iglesia permanece como pueblo remanente de Dios. Entonces, el rechazo de la iglesia de esas doctrinas muy, muy importantes y vitales para el pueblo de Dios fue como el rechazo de Israel, Jerusalén, contra Jesucristo. Empezaron a contar 3 años y medio. Eso yo no lo había entendido en julio de 2015, ni en 16, ni en 17. Este año recién comencé a entender los paralelos. ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasó con Israel, empezaron a perseguir al pueblo de Dios. Yo pensé, pero ¿cómo la iglesia adventista del séptimo día va a perseguir? No van a apedrear a nadie, no pueden matar, no pueden encarcelar. No. ¿Cómo la iglesia adventista puede perseguir? Yo no entendí eso. Pero después que volví de Europa, llegué a Estados Unidos y entonces comencé a entender cuando hablamos con un presidente de una unión. El presidente de la unión nos contó de que la Asociación General en pocos días, que ahora estamos viviendo esta semana, están en reunión en el concilio anual en Michigan, están reunidos todos los delegados de las administraciones de la iglesia y están tomando decisiones. Y lo que nos dijo el presidente de la unión, dijo, es increíble. Dijo, lo que van a hacer es, van a tomar el control de todas las membresías y de todas las ordenaciones de los pastores y ahora la Asociación General va a ser el cuerpo centralizado que ahora va a controlar a todos los miembros y a todos los pastores directamente de un solo lugar. Bueno, eso
Eso no es la intención que Dios tenía cuando organizó la iglesia adventista. Dejó las membresías en manos de las congregaciones de cada iglesia y dejó la ordenación con las uniones. Pero al unir el poder para controlar la conciencia de las personas, eso es lo que Roma hace. Realmente es una estrategia romana que ha entrado a la iglesia y que esta semana, aparentemente, en unos pocos días vamos a saber, va a entrar a las manos de la administración y ellos van a empezar a disciplinar directamente desde la cabeza. A cualquier miembro es como excomulgar, ¿no? Es como el Papa excomulga a un católico, ahora la Asociación General puede excomulgar, disciplinar, borrar a los pastores y a los miembros directamente con un voto allá en Washington. Entonces la persecución es un tipo de persecución que va a venir. Ahora, veamos el paralelo. Roma, septiembre de 2015 hasta primavera de 2019. La iglesia adventista, julio, unos meses antes de 2015 hasta fines de 2018, principios de 2019. Y esos acuerdos que se están aprobando serán reglamentos y serán ya ejecutados de parte de la Administración Mundial y ningún miembro podrá escaparse. Será un tipo de persecución en la cual cada miembro tendrá que alinearse y tomar una decisión. Entonces sí habrá persecución en la iglesia, seguido por persecución por Roma. Así que ahí están los dos paralelos. Y lo estoy presentando, colocando en la mesa para que todos puedan evaluar y considerar y estudiar y orar. ¿Por qué? Porque el hecho de que ya lo saben, ya tienen los ojos abiertos. Ahora podemos dejar que Dios nos muestre el camino, que Dios nos inspire, que Dios verifique, que Dios nos compruebe. Va a haber más voces que van a predicar lo mismo y va a haber sueños y va a haber visiones, que también Dios nunca actúa, nunca. Podría ser que Él va a entrar al juicio de los vivos, algo tan importante cuando durante la historia del mundo Él siempre informó, hasta tomó detalladamente pasos con profetas para informar a Israel antes de actuar con disciplina, antes de que caigan las consecuencias. Y acá ahora viviendo en la última generación, en el juicio más importante de la historia del mundo, ¿Él no va a informar? Por supuesto va a informar. Así que tenemos que estar con los ojos abiertos y vamos a ver. Sabemos que hay un juicio investigador que comenzó el 22 de octubre de 1844. Eso es el juicio investigador que inició con los muertos. Cuando Dios pase al juicio de los vivos, entonces va a comenzar primero, dice la Biblia, con la casa de Dios y después va para el resto del mundo. Entonces, ¿dónde comienza el juicio? Primera de Pedro 4:17 dice, en la casa de Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Así vemos que es importante saber que el juicio no empieza con los vecinos, ni los musulmanes, ni los budistas. Empieza con aquellos que se consideran pueblo remanente de Dios y que se han llamado adventistas del séptimo día como pueblo remanente, para que ellos lleven el mensaje y se preparen para que se determine quién es quién, para que Dios pueda sellar a su pueblo, derramar su Espíritu Santo para el fuerte pregón. Ezequiel 9, 4 y 6, Jehová dice, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y comienza por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Entonces, no solo empieza con la casa de Dios, empieza con la administración y los líderes de la iglesia. Hermanos y hermanas, es muy evidente que desde hace 3 años y pico hemos visto grandes cambios en actitudes de muchos líderes. Unos han actuado en una forma muy cristiana, pero la mayoría ha actuado en una forma muy exigente, muy agresiva, y uno se da cuenta que los líderes han tomado decisiones finales y que el Espíritu Santo se ha separado de algunos. Nunca quisiéramos que eso ocurra, pero tiene que acontecer. En el juicio de los vivos, una sola vez se declara y nunca más hay oportunidad para cambiar lugar. El tiempo de preparar es ahora. Entonces estamos ahora entrando a los
miembros de la iglesia, a nosotros que estamos en la parte inferior de la iglesia, tenemos que ahora estar seguros que nuestros nombres están listos. No queremos que el Espíritu Santo, esa voz tan hermosa que nos habla todos los días cuando estamos orando, esa voz que nos corrige, esa voz que nos reprime, que nos enseña, esa voz, si se aparta permanentemente, será muy triste. Al no escuchar la voz de Dios, realmente me da miedo pensar que esa voz tierna del Señor dejaría de hablarme. Ya no quedaría forma de saber entre el bien y el mal. Ya podría cometer abominaciones, iniquidades, sin pensarlo dos veces. Entonces, yo realmente estoy haciendo esto, sabiendo que habrán repercusiones y críticas y todo, pero lo hago en amor. Lo hago porque no quiero que nadie llegue al momento cuando no pueda escuchar la voz de Dios. Hay que tener aceite en las lámparas. Mire lo que pasa con las 10 vírgenes, lo que pasó en la parábola que dio Jesucristo. Habló de 10 vírgenes que salieron para recibir al novio en Mateo 25. Dice, mientras el novio se retardaba, todos se cabecearon y durmieron. Y a medianoche se oyó un grito. He aquí, el novio viene, salgamos a recibirlo. Ese es el clamor de medianoche. Y se escuchó ese grito, ese clamor. Y las insensatas buscaron y no tenían aceite. Y las sabias no les prestaron porque no hay suficiente para nosotras también. Entonces, anda y compra mejor de los que venden. Y mientras ellas se fueron a buscar, el novio llegó y los que estaban listas entraron. Dice, y mientras iban a comprar, vino el novio y las que estaban listos entraron con él al matrimonio y la puerta se cerró. ¿Escucharon? Y la puerta se cerró. Ese es el momento cuando ya nadie puede ni entrar ni salir. Cuando Noé predicó su último sermón. Entró al arca y la puerta se cerró. Es un evento que no tiene cómo subsanar. Obviamente, ellos continuaron comprando y vendiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que el diluvio vino y se los llevó. Igual aquí en la iglesia. Cuando la puerta se cierre, muchos continuarán predicando, cantando en el coro, enseñando a la escuela sabática, casándose, dándose en casamiento, comiendo y bebiendo, sin saber que su destino eterno ha sido ya definido. Espero que estemos adentro cuando se cierre la puerta. Por eso yo titulé este sermón, La puerta está por cerrarse. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes de los cielos. Aquí estamos hablando del tiempo final del fuerte pregón, cuando cada ser humano haya tomado su decisión. Todos se deciden, se cierra la puerta de gracia, ya no hay más esperanza para nadie. Pero antes que eso ocurra, tiene que primero el pueblo de Dios tiene que decidirse a qué lado está y tiene que decidirse quién es cizaña, quién es trigo. Porque cuando llegue la tormenta, la cizaña va a desaparecer y el trigo se queda y van a recibir la lluvia tardía. Entonces, esto está hablando del cierre de juicio del mundo entero. Pero hay otra cosa aquí. El tiempo de los juicios destructores de Dios es un tiempo de misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. O sea, nuestros vecinos, otras religiones, otros que no han entendido, otros cristianos, van a tener oportunidad de entender el mensaje de la venida de Cristo. Pero dice aquí, el Señor los mira con ternura, su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía está extendida para salvar, mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. Eventos de los últimos días, página 186. La puerta está cerrada para los que anteriormente fueron invitados y no quisieron entrar. La puerta sigue abierta para las personas que nunca tuvieron oportunidad para escuchar. Imagínense, las 5 vírgenes que quedaron afuera no pudieron entrar más. Eran adventistas el 7º día, porque estaban esperando la venida, el advenimiento de
del novio. Se consideraban miembros normales. Quizás eran ancianos, quizás pastores, quizás diaconisas, pero miembros de la iglesia, pero estaban durmiendo. Y cuando llegó el evento donde los despertó a todos, ese evento fue suficiente para despertar a las 10. Y las que ya tuvieron una experiencia con Dios, tenían aceite en sus lámparas, las que habían permitido que hayan recibido la lluvia temprana, que el Espíritu Santo había trabajado en sus vidas, habían confesado sus pecados, habían permitido que Dios los limpie de toda maldad, Dios los había purificado de mundanalidad, habían tenido reforma de dieta, reforma de cómo se visten, reforma en sus costumbres, reforma en sus formas de pensar. El Espíritu Santo los había preparado para poder estar listos para recibir la lluvia tardía. Ninguno que no recibe la lluvia temprana no puede recibir, ninguno puede recibir la lluvia tardía. Y estas damas, tristemente, mire qué tristes están. La puerta está cerrada y la respuesta es: no los conozco. ¿Se pueden imaginar la mayoría de adventistas afuera? La mayoría que no se prepararon, la mayoría que permitieron que otros que se acostumbraron, que se metieron, se ocuparon con los quehaceres de la vida, el trabajo, ganancia de dinero, profesión, educación, escuela, a ascender la escalera, comodidad. Repentinamente se dan cuenta que ya no pueden prepararse. Yo no quiero estar entre ellos. Les invito a que tampoco ustedes, porque hay tiempo todavía. Si eres miembro de iglesia, hay tiempo todavía. Hay pocos meses, pero no hay mucho tiempo. Dios siempre advierte antes de actuar. Dice, porque Amós 3:7 dice: porque el Señor Jehová no hará nunca nada sin primero que revele su secreto a los siervos, sus profetas. El diluvio, Noé tuvo 120 años y predicó hasta el último día. Y cuando entró, se cerró la puerta, pero Dios les dio oportunidad. En el rechazo de Israel, Daniel le dijo que tenía 70 semanas, 490 años determinados sobre Israel. Tuvieron oportunidad. Ellos entendían las profecías. Ellos podrían haber entregado hacia el Señor sabiendo lo que era, pero no lo hicieron. Y se terminó el tiempo de gracia para Israel. Nínive. Jonás predicó 40 días. Ellos sí recibieron el mensaje. El juicio investigador del año 1833 a 44, donde todo el mundo escuchó sobre la venida de Cristo y la purificación del santuario. La segunda venida de Jesús también tendrá un fuerte clamor y todo el mundo va a escuchar el mensaje. Dios siempre actúa para informar antes de actuar, porque es un Dios de misericordia. Prepárese, prepárese, prepárense. Vi que el residuo no estaba preparado para lo que vendría sobre la tierra. Un estupor, como un létargo, parecía suspendido sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que profesaban creer que teníamos el último mensaje. Mi ángel acompañante exclamó con intensidad y solemnidad, con intensa solemnidad, y dijo: preparaos, 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 porque el ardiente ira del Señor ha de manifestarse pronto, ha de ser derramado sin mezclas de misericordia, y no estáis listos. Dijo el ángel: os rodean legiones de malos ángeles, y están tratando de esparcir sus espantosas tinieblas a fin de apresarnos en sus lazos. Permitís que vuestra atención sea distraída con demasiada facilidad de la obra de preparación y de las importantísimas verdades para estos días postreros. Hay Primeros Escritos, página 119. O sea, nos rodean enemigos de Dios, ángeles malignos que quieren distraernos para que no enfoquemos, no nos despertemos y no nos preparemos. Y recibiremos las últimas plagas si no estamos preparados. Por eso dice: preparaos, preparaos, preparaos. Sumamente importante. La hermana White dice que ni uno en 20 en su día, ni uno en 20 estaba preparado para recibir la venida de Cristo. ¿Cómo será ahora? ¿Será que estamos mejor o peor que antes? Una iglesia joven, una iglesia encendida, ni uno en 20.
podría ser 1 en 100. Yo no sé cuánto sería, pero no es 1 en 20. O sea, supongamos que era 1 en 100. De un templo, una congregación con 500 personas, 5 se salvarían. Pero como no sabemos exactamente, podemos decir que son pocos. De cada 100, en los días de ella, ni 5, 4 estaban listos. Ahora podría ser 1, 2 o 3. Entonces, no podemos mirar a nuestro alrededor y decir, yo soy mejor que esa persona, soy mejor que esa persona, soy mejor que esta. ¿Por qué? Porque probablemente tampoco ellos se van a salvar. Lo que tienes que decir es, no importa lo que hagan los otros, yo sí me voy a salvar. Voy a colocar mi vida en manos del Señor y voy a permitir que Dios me prepare y voy a estar orando, estudiando mi Biblia y compartiendo. No voy a recibir de la tibieza de los demás. Yo me voy a salvar. Miren la agonía de los que están perdidos. Por todas partes se oían llantos y gritos como estos. Tú me impediste recibir la verdad, que me hubiera salvado de esta terrible hora. La gente se volvía contra sus ministros con acerbio odio y los reconvenía diciendo, vosotros no nos advertisteis. Nos dijisteis que el mundo entero se iba a convertir y clamasteis paz, 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 para disipar nuestros temores. Nada nos enseñasteis acerca de esta hora. Y a los que nos precavían contra ella, las tildabas como fanáticos, los tildabas como malignos que querían arruinarnos. Pero vi que los ministros no se liberaron de la ira de Dios, sufrirían 10 veces mayores que los feligreses. Entonces, aquí vemos ministros como feligreses perdidos. Pero los ministros que buscaron la forma de disipar las prédicas, de desanimar a sus miembros, que presten atención a las amonestaciones, ellos serán perdidos con sus feligreses. Y los feligreses con odio reclamarán, pero los pastores sufrirían 10 veces más. ¿Por qué? Porque la sangre de los perdidos está sobre sus manos. Vamos a hacer un resumen de los eventos en forma ligera para que puedan dar memoria a lo que hemos hablado. El 23 de septiembre de 2015, en el día de expiación, Jesús comenzó su segunda fase del juicio. De los juicios de los muertos, comenzó los juicios de los vivos, con el liderazgo de la iglesia, y terminará con cada miembro de la iglesia 3 años y medio después, o sea, principios del año 2019. Faltan pocos meses. Casi todos los líderes seguro ya están juzgados, han tomado su decisión final, pero tú y yo puede ser que todavía. Así que hay tiempo todavía para entrar. También en el año 2015, el 23 de septiembre, ese mismo día, Roma tomó su posición con la rama gubernamental de los Estados Unidos para controlarla. Inició su ataque y su control de los Estados Unidos en el mismo día. Número 3, Dios ahora va a permitir a los Estados Unidos que promulguen leyes opresivas que tomen para desarrollar una tormenta de persecución contra los que predican la verdad. Esa tormenta es como si fueran vientos de persecución, va a eliminar a la mayoría que son paja y la minoría que son los fieles permanecerán y recibirán la lluvia tardía y entrarán al fuerte pregón. Ellos van a entrar a la boda. Pero todos aquellos que se acomodaron, todos aquellos que obedecieron y no quisieron ponerse firme con Dios, desaparecerán. Tu vida eterna está en papel de juicio ahí. El zarandeo se ha intensificado desde la última asociación general, desde el Congreso en julio de 2015. Aquellos líderes que no están bajo el control del Espíritu Santo han actuado con mayor hostilidad hacia aquellos que viven y predican la verdad presente. Sin embargo, promueven, apoyan el error y la mundanalidad. Así que vemos que entre los ministros en los últimos 3 años hemos visto grupos grandes
que han entrado al ataque de la verdad y en el apoyo de la iniquidad. Otros, estoy sin duda, han entregado su corazón al Señor y ellos siguen fielmente predicando y haciendo su parte para predicar la verdad presente, pero son también perseguidos. La mayoría no tienen libertad para predicar este mensaje. Número 5. El evento de los zarandeos terminará con la persecución de las conciencias de los pastores y miembros por la administración mundial. No creo que ellos piensan que lo van a hacer, no creo que están planeando hacerlo, pero sí están definitivamente planeando colocar las cosas en orden y exigir obediencia, sin darse cuenta que están controlando la conciencia probablemente, pero Roma sabe lo que está pasando, Satanás sabe lo que está pasando y Dios sabe lo que está pasando. Están buscando forzar la conciencia y este tipo de persecución causará que en el zarandeo que todos se separen en dos grupos, los que obedecen a las leyes humanas y los que obedecen a Dios. Y eso será justamente como debe ser, porque lo que va a pasar siguiente va a ser la persecución de Roma y eso va a separar los dos grupos y quedará solamente un grupo. Como Dios le dijo a Lot, los ángeles, en Génesis 19, le dijo, los ángeles le dijeron a Lot, escapa por tu vida, para que no sea que no perezcas. Los ángeles tuvieron que tomar las manos de Lot con sus hijas y su esposa y sacarlos a fuerza porque no querían salir. Era muy difícil dejar tu casa, era muy difícil dejar tus hijos, tus nietos, era muy difícil, así que los ángeles lo tomaron a fuerza y lo sacaron. ¡Qué misericordia de Dios! Y aún así, la señora Lot dejó su corazón atrás y ella fracasó. Ella murió porque su corazón se quedó en Sodoma. Pero decimos lo mismo hoy en día. Escapa por tu vida, querido miembro de la iglesia. La hermana White dijo lo mismo. Dijo, el letargo mortífero del mundo paraliza vuestros sentidos. El pecado ya no os parece repulsivo porque Satanás os ha enceguecido. Pronto se ha de derramar los juicios de Dios. Escapa por tu vida. El Espíritu de Profecía también te dice lo mismo. Escapa por tu vida, hermano. Hay mucho que decir. Se oyen otras voces, dice las escrituras inspiradas dicen, se oyen otras voces que dicen, no os excitéis, no hay causa de dar alarma especial. Va a haber lo mismo ahora. Va a haber personas que escuchan este mensaje y cuando lo comentan y lo mencionan, va a haber algunos que insultan al mensajero, que ridiculizan al mensaje y se burlan de aquellos que lo creen. Va a pasar. Y más sube el nivel, el volumen del mensaje, más ataque habrá contra esto. ¿Por qué? Porque hay una sola cosa que Satanás teme con todo su corazón. El Espíritu de Profecía dice que no hay cosa alguna que más teme Satanás, que el pueblo se despierte y se prepare. Entonces, este mensaje hoy en día es un mensaje de despertar y de preparación. Y Satanás lo odia, porque es justamente lo que él sabe lo que va a pasar. Si el pueblo de Dios se despierta y se prepara, él está frito, porque el fuerte clamor acontecerá en breve y eso resultará en que todo el mundo llegue a la conclusión y Dios va a poner fin a este siglo, a estos siglos de dolor y pecado en el mundo, y su cabeza será aplastada. Entonces, pueden saber que este mensaje va a crecer, va a venir por todos lados, y el diablo lo va a atacar por todos lados, y tú tendrás que decidir. Y sin duda, habrá disciplina para las personas, habrá castigos para las personas que lo creen y lo enseñan. Decídete, ¿te salvas o te quedas? ¿Te salvas o te pierdes? ¿Trigo o cizaña? Ninguno de nosotros estamos listos. Ni yo estoy listo. Estoy predicando esto sabiendo que me falta mucho todavía. Pero si acudimos a Dios en oración, Él nos va a preparar y nos va a limpiar y nos va a purificar de nuestras fallas. Hay que pedirle a Dios que nos limpie de toda injusticia, egoísmo. El Espíritu Santo, el aceite, tiene que llenar nuestros corazones. Tenemos que ser humildes, entregarnos al Señor y rogarle, agonizar con el Señor para que nos ponga su manto blanco, la victoria
de su vida que sea nuestra victoria, que seamos victoriosos sobre todo pecado y que nos limpie de toda maldad. Hay que orar por nuestros seres queridos, hay que compartir con urgencia a los que conocemos. Una vez Dios te lo confirma, una vez estás seguro, una vez Dios te muestra que este mensaje es un mensaje para tu vida, tienes que compartir este mensaje, porque otros se van a morir sin saberlo. Para tus hijos, tus hijas, tus hermanos y hermanas, padres, tíos y tías, sobrinos, hay muchos, los vecinos tienen que escuchar. Tómate tiempo para estudiar. Tu trabajo quizás te tiene muy ocupado. Empieza a reducir tu trabajo. Empieza a estudiar con tus hermanos y tus hermanas. Revisa los sermones. Dedica más tiempo a escuchar los mensajes de la verdad presente. Y quiero decir, si por si acaso vives en medio de una ciudad, estás por morir. Si vives en la ciudad, ahora tienes que salir. No hay tiempo para perder. Mientras estos meses te permiten, vende tu casa, haz tus arreglos. Dios te va a ayudar, Dios te va a mostrar. Pero el que desobedece ahora y se queda en las ciudades, cuando llegue la crisis final, entonces las consecuencias estarán sobre tu cabeza. Involúcrate en los ministerios para servir a los demás. Algún día estarás en este tiempo completo. Pídele a Dios que te quite todo temor y clama sus promesas. Prepárate, prepárate, prepárate. Ningún hombre conoce el día ni la hora. Imagínate, mira lo que dice la hermana White, hablando ya del clamor de medianoche en 1844. Dice, nadie sabe el día ni la hora. Era el argumento más aducido con más frecuencia para los que rechazaban la fe del advenimiento. O sea, el argumento de los incrédulos en 1844 era, nadie sabe el día ni la hora y no podemos saber. Lo mismo va a pasar ahora. Dice, no se debe interpretar la declaración del Salvador en una forma que venga a anular a otra. Aunque nadie sepa el día ni la hora de la venida, se nos exhorta, se nos requiere a nosotros que sepamos cuando está cerca. Se nos enseña además no menospreciar su aviso y negarse y averiguar cuándo su avenimiento está cerca. Será tan fatal para nosotros rechazar no saber cuándo está cerca, dice, que en los días de Noé no saber cuándo iba a venir el diluvio. La misma consecuencia. El que no sabe cuándo está cerca y no acepta el mensaje será tan fatal como Noé predicó y ellos decían, pues no estamos seguros, no podemos saber, los científicos están negando que puede venir un diluvio. ¡Prac! Se cerró la puerta y se perdieron. Igual va a pasar acá. Así que, por favor, ahora, a este mensaje pueden haber 3 reacciones. Una reacción podría ser, por ejemplo, si tú estás relajado, estás en la iglesia, todo va bien en tu negocio, tu trabajo, estás educando a tus hijos y más o menos estás tranquilo. Repentinamente a tu conocimiento llega este mensaje. Te puedes alarmar, te puedes asustar, te puedes sacudir este mensaje, pero eso es normal. ¿Por qué? Porque te estás despertando. Y cuando te despierta un mensaje como esto, es natural estar alarmado y asustado. Pero lo que debes hacer es orar y estudiar tu Biblia. Dios te lo confirmará. Dios te lo va a mostrar. Su paz va a llenar tu corazón. Lo que no debes hacer es ir a preguntar a otros si debes aceptar el mensaje o no. Ahora, si te reúnes a orar con otros, que Dios te lo revele, eso se puede hacer. Pero aceptar la opinión de otros podría ser fatal. Tienes que dejar que Dios mismo te enseñe. Tu vida depende de eso. Mantén una posición humilde. No te molestes. Simplemente humíllate ante Dios. Señor, si este mensaje es verdad, muéstramelo, corrígemelo, enséñame, prepárame. Y Dios lo va a hacer. Porque lo que más sueña Dios es que su pueblo esté despierto y preparado. Puede haber otra respuesta. Si tú estás despierto espiritualmente, has estado estudiando, probablemente este mensaje va a resonar con lo que Dios ya te ha mostrado. O sea, este mensaje es igual de lo que yo había creído. Yo sabía que las cosas estaban pasando y te vas a animar, te vas a entusiasmar. ¿Por qué? Porque ahora Dios está uniendo a su pueblo en un solo mensaje, bajo un mensaje resonante con la venida de Cristo.
Se llama eso el clamor de medianoche. El esposo viene, salgamos a recibirlo. Puede haber una tercera respuesta. Puede ser que usted se enoje o quede molesto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo él va a decir eso? Y te puedes asustar. Al asustarte, eso significa algo. Mira lo que dice. Recuerde que el mayor temor de Satanás es que el pueblo se despierte y se prepare. Y Satanás está enojado que este mensaje llegue al pueblo de Dios. Si tu respuesta es de enojo y molestia, revisa tu corazón. Porque estás sintiendo las mismas emociones que Satanás. Y es muy probable que tus emociones no están bajo el control de Dios. Yo te sugiero que te arrodilles. Si te parece absurdo que Cristo venga tan pronto y que ya los eventos finales están aconteciendo, revisa tu corazón. ¿Será que tú eres como uno de aquellos siervos impíos que dicen, mi Señor retarda en venir? Estás en una situación desesperada. Por favor, arrodíllate y pídele a Dios que te limpie de toda maldad y que te ponga en ti un espíritu abierto, un espíritu humilde. Así que es normal estar alarmado, es normal estar feliz, no es normal estar molesto o enojado. Eso significa que no estás en la misma frecuencia, estás yendo en otro rumbo y que la venida de tu Señor no te anima. A mí me anima saber que Cristo está muy cerca. A mí me anima que en pocos años vamos a estar en el banquete del Cordero. A mí me anima que voy a estar reunido con mis seres queridos. Ya estoy desesperado por estar en el cielo. Pero a los siervos malignos, no. La vida es muy linda, la vida es muy cómoda. Yo no quiero que venga el Señor, yo quiero quedarme aquí. Puedes estar seguro que te vas a quedar aquí, tristemente. Así que por favor, si tienes esa reacción, confiesa tus pecados y pídele al Señor que te perdone antes que sea muy tarde. Para estudio adicional, algunos van a querer más evidencias bíblicas. Algunos han escuchado esto y van a decir, yo quiero ver de la palabra de Dios. Mire, hablé con un pastor que yo no había conocido antes, pero llegué recién a conocer, hablé por primera vez con él hace unos 2 días atrás. Él está predicando este mismo mensaje basado solo sobre Daniel y Apocalipsis y el espíritu de profecía. Él ha defendido su tesis, esta idea de él, lo ha defendido ante su asociación. Le pidieron que él venga y se explique su posición. Lo explicó y nadie tuvo cómo responderle porque es totalmente bíblico y tiene base, fundamento bíblico y espíritu de profecía. Entonces, él ha grabado 2. Todavía no ha terminado de grabar más, pero ha grabado 2 de la serie en inglés. Lo vamos a traducir, queremos traducirlo y queremos que usted lo escuche en español. Pero si hay alguien ahí que lo pueda traducir y sacar, por favor háganlo. Nosotros tenemos poco tiempo y a veces no es tan rápido que lo hacemos. Pero dice que en la boca de 2 o 3 testigos se establece la cosa, dijo Dios. Entonces, aquí hay 2, parte 1 y parte 2. Ustedes pueden escucharlo si entienden inglés y si pueden, tradúzcanlo. Mándennos a avisar para que lo publiquemos nosotros también. Pero él coloca todo en el altar ahí, en la mesa, todos sus textos bíblicos. Estoy ansioso de ir al cielo, casi desesperado. El banquete ya está listo. Los ángeles han hecho los últimos preparativos. Solamente falta que el Cordero venga y se lleve a su esposa. El Rey del universo está por venir. Yo quiero estar ahí. Hagamos nuestra obra fielmente. Permitamos a Dios que tome control completo. No hay nada. Trabajo, posición, cama, casa, bienes, nada que debería intervenir entre nosotros y nuestra salvación. El esposo viene. Salgamos a recibirlo. Y estoy seguro que Dios lo hará. Solamente arrodíllate y pídele y Él lo hará. Ha sido mi deseo que esta presentación os llene de ánimo, que los enseñe, los prepare para que podamos entender lo que está por pasar, lo que pasó, pasará. Lo que aconteció, acontecerá otra vez. Y más voces, más evidencias pronto estarán en nuestras manos para confirmar que de a poco tiempo Dios viene. Yo estoy contento por la oportunidad de haberlo compartido. Espero que le haya sido una bendición.
De mi parte, el tío David, también de la tía Rebeca, mi esposa, que tanto los ama. Los queremos mucho. Que Dios los bendiga.